Bienvenidos a un nuevo encuentro con la salud, ciencia y tecnología. Quien les habla, Jane Urquía, gerente de investigación, desarrollo y nuevos proyectos en Esprometido. Este es un espacio que hemos diseñado para compartir con ustedes temas de salud, ciencia y tecnología que sean de gran relevancia. En esta oportunidad hablaremos de las enfermedades endocrino-metabólicas y para ello contamos con la doctora Loida de Varela, quien es médico cirujano, tiene posgrado en pediatría y puericultura, así como en endocrinología pediátrica y del Hospital JM de Los Ríos. Tiene una amplia experiencia laboral, fue asesora en el área de endocrinología y metabolismo cardiovascular en Espromet Bio, subdirectora médica del Hospital de Niños JM de Los Ríos, asesora a la coordinación del proyecto Buen Vivir para el Pie Diabético del Ministerio del Poder Popular para la Salud, coordinadora nacional del Programa de Salud Endocrino Metabólica y responsable técnica del proyecto Buen Vivir para el Pie Diabético en el marco del convenio Cuba-Venezuela. Su experiencia docente como coordinadora del curso de actualización en diabetes mellitus del Programa de Salud Endocrino Metabólica del Ministerio del Poder Popular para la Salud, directora docente de la residencia del programa de endocrinología pediátrica en el Hospital JM de Los Ríos, entre otras. Entre las publicaciones destaca el Manual para el abordaje integral de la diabetes mellitus y la obesidad en la Red de Atención Comunal de Salud, publicado a través del Ministerio del Poder Popular de la Salud, OPS y OMS. Ha sido galardonada con el Premio Nacional de Endocrinología, doctor Eduardo Ford García. Tiene una amplia experiencia gremial, directiva y en sociedades científicas, tales como la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, capítulo de Endocrinología Pediátrica, en la Fundación Patronato Hospital de Niños JM de Los Ríos, en el Colegio de Médicos del Estado Miranda, Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, y la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Doctora Loida, gracias por aceptar nuestra invitación y las cámaras de Espromet Bio son suyas. Bienvenidas nuevamente. Feliz día, queridas compañeras y compañeros. Muchas gracias a Espromet Bio por esta invitación, la cual pretendo solamente tener una conversación. Como siempre digo, es un compartir de saberes, de las cosas que cotidianamente nos suceden y que debemos tener presentes para nuestra salud. En el día de hoy voy a conversarles de un tema que está en el tapete, porque precisamente el mes de noviembre se ha celebrado aquí en Venezuela y en todas partes del mundo el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes Mellitus. Y es un problema de salud pública a nivel mundial y por supuesto a nivel local. Y por esa razón vamos a conversar sobre ese tema. Haremos esta conversación en base a preguntas. ¿Por qué debemos preocuparnos por la diabetes mellitus? Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito. Primero, ¿qué es la diabetes mellitus? Como ustedes saben, nosotros tenemos un órgano que está situado en el abdomen y detrás del estómago, que se llama páncreas. El páncreas produce una hormona, que es la insulina, que es la encargada de facilitar la entrada de la glucosa, del azúcar que tenemos en nuestra sangre, a cada una de nuestras células. Y eso lo hace a través de que esta hormona, insulina, se une a un receptor y el receptor facilita. Entonces, esta unión facilita la entrada de la glucosa. Ahora, ¿por qué es importante que la glucosa entre en nuestras células? Porque la glucosa se considera el principal factor energético. A través de la energía que produce la glucosa dentro de nuestras células, esa célula puede funcionar y además es el elemento importante para el desarrollo de otros procesos metabólicos. Si nosotros tuviéramos un páncreas que no produjera insulina, entonces el azúcar no puede entrar a la célula y se acumula en la sangre. Esto es lo que sucede en la diabetes tipo 1, que es la diabetes que da mayormente en las personas jóvenes, en los niños, niñas, adolescentes y también personas menores de 30 años. ¿Qué pasa en el caso de la diabetes tipo 2? Tenemos un páncreas que produce insulina, pero una célula que se resiste a recibir y a que esa glucosa que está en la sangre pase. Entonces la glucosa no puede entrar tampoco a la célula y se acumula. Eso es lo que se llama resistencia celular
a la insulina. Y a la larga, esa acumulación, tanto en el caso de que no se produzca la insulina o de que haya resistencia a la insulina, ese acúmulo de grandes cantidades de glucosa en la sangre va produciendo efectos, trastornos metabólicos, inflamatorios, celulares, que son los que van a causar el problema o la condición que llamamos diabetes mellitus. Entonces, lo que caracteriza a la diabetes mellitus es ese término médico que llamamos hiperglucemia crónica, o sea, una acumulación exagerada de azúcar en la sangre, pero que no es para un momento, para un día o por unas horas, sino que se mantiene en el tiempo, o sea, es crónica. Y eso es muy importante porque tenemos que hacer conciencia de que la diabetes mellitus, entonces, siendo una enfermedad crónica, tiene control, pero no se cura. ¿Qué sucede con esta acumulación? O sea, ¿qué pasa exactamente en las diabetes mellitus? Bueno, afecta la mayoría de los órganos. Como ya les dije, esta acumulación de glucosa en la sangre no es benigna, tiene sus efectos nocivos. Ustedes saben, bueno, y si no lo saben, se los cuento, el riñón es el encargado de que el exceso de azúcar que llega a él a través de la sangre se pueda desechar a través de la orina. Pero él tiene un nivel, o sea, él trabaja hasta cierto nivel. Parte de ese azúcar, cuando excede ese nivel, se bota, pero otra parte, si no se llega a ese nivel, se reabsorbe hacia la sangre, porque si no, imagínense, estuviéramos en eterna baja de azúcar. Pero si la cantidad de azúcar que hay en la sangre y que llega al riñón es exagerada, el riñón no la puede devolver a la sangre otra vez y la bota por la orina. Y el azúcar tiene lo que llamamos un poder osmótico, o sea, arrastra agua. Y eso produce que la gente orine mucho. Y ahí ya nos da una pista de uno de los síntomas importantes de la diabetes. Es que la gente dice que ha empezado a orinar mucho. Y si orinas mucho y pierdes agua por la orina, te da sed. Y entonces la gente tiene mucha sed. Ahí están dos síntomas importantes entonces de la diabetes mellitus. La gente empieza a orinar mucho, inclusive los niños que han controlado el esfínter se pueden orinar en la cama o empezar a orinarse en la cama de nuevo y sobre todo presentan mucha sed constantemente. Y aquí están todos los órganos en los cuales va a influir ese exceso de azúcar en la sangre. En los ojos, porque va a producir procesos inflamatorios que tapan las arterias de los ojos, la gente puede ir progresivamente perdiendo la visión. A nivel de la circulación más fina en las piernas, produce lesiones, úlceras que no se curan, pérdidas de la sensibilidad. En el corazón puede producir infartos, en el cerebro puede producir accidentes cerebrovasculares, a nivel de los intestinos puede producir trastornos en las terminaciones nerviosas y vamos a tener problemas digestivos, etc. Entonces, aquí podemos ver cómo se presentan los síntomas clásicos. En el caso de un niño, niña, adolescente, una persona joven, vamos a tener que el niño tiene mucha sed, tiene mucha pérdida de orina, siente cansancio, también tiene mucha hambre, pero en vez de engordar, a pesar que come mucho, pierde peso, porque es que una de las funciones importantes del azúcar que entra a nuestras células es que se forma energía allí. Si no hay azúcar en la célula, entonces la célula tiene que usar las grasas que tiene en su interior y eso va a causar una pérdida de peso, de peso a nivel, por el uso de la energía exagerada a través de otras vías. Entonces, el problema en los niños ni adolescentes es que si no se atiende rápidamente estos síntomas, si la persona, el médico que lo ve, no sospecha la presencia de una diabetes mellitus, este niño puede caer en deshidratación y en coma. ¿Qué pasa con los adultos? En el caso de los adultos no hay una destrucción del páncreas, o sea, sí tienen insulina, pero hay una resistencia, pero los síntomas son igualitos, solamente que van a ser un poco más lentos, van a ser a más largo plazo, pero muchas veces no llaman la atención del paciente y tampoco llaman la atención del médico. Sin embargo, no todos los pacientes se presentan con estos síntomas, pueden estar asintomáticos. El aumento de los niveles de azúcar en la sangre puede ser un hallazgo de laboratorio porque alguien va a hacer unos exámenes médicos rutinarios, etc. Y en otros casos
puede presentarse con complicaciones. La gente empieza a ver borroso y ya tiene un problema en la retina, o presenta ya problemas en los pies y ya tiene entonces un problema de pie diabético, o a veces hace un accidente cerebrovascular y la causa es precisamente la diabetes. Entonces, cuando ya está establecida esta condición en la gente, en las personas, hay que tener mucho cuidado porque puede presentar complicaciones agudas. Una de las complicaciones que no la menciono aquí es la baja brusca de azúcar en la sangre. Eso se llama hipoglucemia y puede producirse sobre todo en los niños por el abuso de la insulina o por las dosis no adecuadas de la insulina, y entonces que provocan y que el niño no coma, por ejemplo, porque a los niños se les indica que se inyecten y deben comer, porque si no lo hacen van a producir entonces esta baja brusca. Pero me interesa mucho que hablemos de la hiperglucemia. O sea, muchas veces, sobre todo el paciente adulto, piensa que con empezar a tomarse las pastillitas y hacer alguno que otro cambio en su alimentación, empieza a sentirse mejor. Sin embargo, el organismo, que es tan inteligente, se va acostumbrando a mantener cifras altas de azúcar en la sangre y ya no dan los mismos síntomas. Y cuando los da, son realmente catastróficos. Entonces, la persona que tiene diabetes y que está en tratamiento debe estar siempre pendiente de que pueda presentar en algún momento alguno de los síntomas que ustedes ven allí en esta diapositiva y sospechar que él tiene unos niveles altos de azúcar en su sangre. Y aquí están los diversos órganos que son afectados más frecuentemente por este azúcar mantenido en la sangre en niveles que no son adecuados. Ya les dije que ese azúcar en la sangre en niveles altos va a provocar procesos inflamatorios, alteraciones metabólicas que tienen sus complicaciones. Entonces, fíjense, ustedes conocen y han oído el término de pie diabético, ¿verdad? Es las personas que han perdido sensibilidad en los miembros inferiores, no se dan cuenta que hacen heridas, esas heridas se abren y no se curan. Aquí precisamente tenemos una foto de un paciente que hizo una úlcera en el dorso del pie y ha hecho toda una úlcera que se infecta y que después tarda mucho en curar. Bueno, Espromed maneja aquí el producto que se usa desde el año 2008 para el tratamiento de los pacientes con pie diabético. Gracias a Dios tenemos este producto, pero la principal terapia para evitar el pie diabético y también para ayudar en su curación es un control adecuado del azúcar en la sangre. Nada hacemos con meterle inyecciones a la gente o que tome muchas pastillas, sino tiene un buen control. Y aquí tenemos también el problema de la retinopatía diabética, es una causa de ceguera muy frecuente. La nefropatía diabética, recuerdan, estos pacientes tienen entonces que estar en diálisis o en hemodiálisis. Tenemos las cardiopatías isquémicas, los infartos, la hipertensión tan común en los pacientes con diabetes y, por supuesto, tenemos también las alteraciones a nivel de la circulación cerebral con la producción de accidentes vasculares cerebrales. Entonces, por eso es importante que nosotros consideremos esta condición que no solamente causa problemas en la vida cotidiana, sino que trae tantas secuelas que son discapacitantes. Fíjense lo que nos indica allí. La retinopatía es la causa principal de ceguera en adultos entre los 20 y los 74 años. Me dirá, bueno, 74 años, ya una tercera, cuarta edad, pero 20 años. Entonces, la mayoría de los diabéticos presentan alguna forma de retinopatía 30 años después del diagnóstico. O sea que hay que estar pendiente y la única forma es controlarse bien. La neuropatía. Esto quiere decir que el sistema nervioso empieza a actuar mal. Se pierde la capacidad de sentir, la capacidad de capturar equilibrio, a capturar o captar la presión, captar el dolor, etc. Entonces, alrededor del 50% de los diabéticos presenta alguna forma de neuropatía y alrededor del 30% de los diabéticos mayores o iguales a 40 años tiene anomalías
en la sensibilidad de los pies. Y esa es la principal causa por la cual tienen heridas y no se dan cuenta. El ictus es lo que se llama el accidente cerebrovascular. Una persona con diabetes tiene más probabilidades, 4 veces más de tener un accidente cerebrovascular que una persona no diabética. Y en la enfermedad cardiovascular está, por supuesto, el problema de la cardiopatía isquémica, pero también el problema de la hipertensión. La nefropatía es la principal causa de muerte de los pacientes con diabetes tipo 1. Van rápidamente perdiendo la función renal. Y cuando entran después en diálisis o hemodiálisis, si no han tenido un buen control, generalmente ya la mortalidad se produce alrededor de la década de los 40, 50 años. Y la arteriopatía periférica es cuando a nivel de los pies o a nivel de las zonas más finas, sobre todo de los pies, hay obstrucción de las arterias y producen junto con la neuropatía el pie diabético. Pero ¿qué pasa en el embarazo? Porque no podemos olvidar que hay mujeres con diabetes, ¿verdad?, que se embarazan. Y hay mujeres que durante el embarazo presentan diabetes, que es lo que se llama la diabetes gestacional. Esto también es importante porque nos indica que cualquier persona que tenga, cualquier mujer que tenga diabetes y esté en edad reproductiva tiene que tener un buen control y tiene que prepararse para el embarazo. Si quiere salir embarazada, debe prepararse para el embarazo y eso solamente lo va a lograr con un buen control propio, personal, pero también con un control médico. Y es muy importante que se prepare bien, porque en el caso del paciente que sea antes diabética o la que hace la diabetes durante el embarazo, hay mucha repercusión en el bebé. Todos conocemos esos niños que son grandotes, bellos, preciosos, más de 4 kilos, eso se llama macrosomía. Pero esos niños tienen muchas lesiones traumáticas durante el parto. Pero también se han descrito niños, problemas de hipoglicemia, o sea, de baja de azúcar en el momento del nacimiento del niño o niña producto de una mamá con diabetes, hipocalcemia, o sea, la baja del calcio, las complicaciones cardíacas, y aquí vemos también hasta malformaciones congénitas, abortos y los problemas del tamaño. No solamente niños muy grandotes, sino también niños con deficiencia en el crecimiento, que se llama insuficiencia intrauterina del crecimiento o retardo del crecimiento intrauterino. Pero todo esto tiene repercusión en la salud pública, o sea, no solamente un problema personal, yo tengo diabetes o yo mujer me embarazo y hago una diabetes. Esto tiene una repercusión en el mundo y en toda la población, porque no solamente es la primera causa de discapacidad y mortalidad, ya vimos todas las secuelas que produce en una persona la diabetes mellitus, sobre todo si no está bien controlada. La gran discapacidad, pero también la mortalidad. Aquí vamos a ver entonces, estas son algunas de las últimas estadísticas que tenemos que están publicadas por la IDF. 1 de cada 10 adultos tiene diabetes. Esto quiere decir que en este momento hay 537 millones de personas adultas que viven con diabetes, ¿verdad? Y se estima que para el año 2030 haya 643 millones de personas. Eso no son 4 personas, eso no son 4 gatos, eso es mucha gente, ¿verdad? Y lo peor es que 1 de cada 2 personas que tiene diabetes no lo sabe, es asintomático y no se ha diagnosticado. 4 de cada 5 personas con diabetes están viviendo en países de bajos ingresos o de ingresos medios. Y esto es importantísimo porque la diabetes tiene una gran carga económica. El Estado tiene que proveer no solamente los medicamentos, la atención hospitalaria, el personal médico y de salud preparado para atender estos casos. Y también todo lo que tiene que hacer para atender las secuelas, tratamientos de pie diabético, buenos traumatólogos y cirujanos, si están discapacitados, sillas de ruedas, andaderas, bastones, unos buenos retinólogos,
el tratamiento para la retina, los aparatos especiales. O sea, todo eso es una gran carga económica para los países. Imagínense entonces si 4 de cada 5 personas con diabetes viven en países que no tienen los ingresos suficientes para afrontar esta situación. Y la mortalidad nos dice que en el año 2021 6,7 millones de adultos murieron debido a las complicaciones derivadas de la diabetes. Y lo que se estimó como gasto sanitario para el año pasado fueron 966.000 millones de dólares. Gastos destinados a tratar a los pacientes con diabetes y a darles las condiciones necesarias para sobrevivir. El otro asunto es que nosotros acabamos o estamos saliendo, esperamos todos, saliendo de esta fase aguda de la COVID-19 y ya se sabe que la diabetes es una de las condiciones que agrava la evolución de esta patología y sobre todo aumenta el riesgo a muerte. Las personas con diabetes tienen 3,6 veces más probabilidades de hospitalizarse debido a la COVID en comparación a aquellos que no la tienen. Las personas con diabetes tienen un riesgo alto de desarrollar complicaciones por la infección de la COVID, como neumonía, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y la insuficiencia respiratoria grave. Y el riesgo de muerte es 2,3 veces mayor en las personas con diabetes. O sea que no estamos ante una patología benigna, estamos ante una patología, una condición que de por sí ya trae secuelas y mortalidad, pero que también agrava otras situaciones como el caso de la COVID-19, que todavía está con nosotros y que no se ha alejado. Así que el paciente con diabetes debe tener sumo cuidado, debe cuidarse, debe mantener el uso de la mascarilla, debe evitar estar en reuniones donde hay mala ventilación, donde hay gente que tenga enfermedades, inclusive haya otra gente, exigir a la otra gente donde él esté que use la mascarilla como medida importante para evitar el contagio. ¿Qué sucede en Venezuela? Bueno, en Venezuela nosotros también tenemos diabetes. Ya se saben cuáles son estadísticamente los números probables, aunque nosotros aquí en Venezuela no tenemos un estudio de prevalencia de la diabetes, por comparaciones y por diversos estudios particulares y limitados que se han hecho, ya se sabe o se proyecta cuántas personas. Por ejemplo, se proyecta que debe haber alrededor de 8.000 niños, niñas, adolescentes con diabetes mellitus, tipo 1, que debe haber más o menos unos 2.600.000 personas con diabetes tipo 2, y que tomando en cuenta el registro de nacidos vivos, debe haber unas 10.000 madres haciendo diabetes gestacional. Muchas de ellas no lo saben y muchas de ellas el médico no lo diagnostica. El último anuario de mortalidad, que fue publicado en el año 2016, nos coloca como quinta causa de muerte a la diabetes mellitus. 12.958 personas murieron por diabetes en el país en el año 2016. Eso es mucho, eso es mucha gente. 6,80, casi 7%, es un número considerable. Ahora, ante esto que pudiera verse como un panorama oscuro, hay una buena noticia, porque sí se puede prevenir la diabetes mellitus. Claro que sí. E inclusive es en base a la prevención, como se hacen todas las campañas para disminuir la prevalencia y la incidencia de diabetes mellitus. Es en base a la prevención. ¿Por qué? Vamos para eso. Ya se sabe que con una pequeña inversión se puede hacer una gran diferencia. Miren, si nosotros pudiéramos universalizar la alimentación saludable y la actividad física, con esas dos medidas nada más se pudiera prevenir y disminuir el 70% de los casos de diabetes mellitus tipo 2. Eso quiere decir que si eso se hiciera, la reducción
de la prevalencia y la incidencia de diabetes, la prevalencia de diabetes mellitus para el año 2035 sería de 150 millones de casos. Nada más que con tener una alimentación saludable y una actividad física diaria o por lo menos 3 veces a la semana de una intensidad moderada. ¿Por qué? Bueno, porque es que estamos viviendo en un mundo globalizado, donde se ha globalizado a través de los intereses de las grandes compañías de alimentos procesados y ultraprocesados, el uso de las llamadas comidas chatarra. Y esto lo vemos desde tempranas edades. Como vemos ahí, no es una propaganda McDonald's, es una antipropaganda más bien. Y los niños y niñas, por las campañas publicitarias, por los muñequitos de las compañías de alimentos de este tipo o de productos de este tipo, pues piden este tipo de comidas y los padres lo complacen. Pero también vivimos en un mundo globalizado donde el hacer menos se ha puesto de moda. Esta es una foto exagerada, ¿no? Alguien que salga a pasear el perro, él en el carro y el perro caminando, ¿no? Cuando deberían ser ambos caminando. Pero también el consumo de tabaco es un factor de altísimo riesgo. No solamente para la producción de diabetes, que hay relación, sino es un factor de riesgo para las complicaciones en los pacientes con diabetes mellitus. Y el consumo exagerado del alcohol. Ahora, los dos primeros, la alimentación no saludable y la falta de ejercicio, son los que han provocado que en el mundo haya una epidemia de obesidad. Y la obesidad se considera el principal factor de riesgo para producir diabetes. Si una persona es obesa, tiene todas las condiciones para hacer una diabetes mellitus tipo 2, porque en los diabéticos, en los obesos, es donde más resistencia insulínica se produce. Y entonces, este modo de producción, fíjese, nosotros tenemos la producción de alimentos, llamados alimentos procesados que tienen altos contenidos de azúcar. Ahí están los refrescos, los helados, los cafés con esas ricas espumas que les ponemos, ¿verdad? Las grasas saturadas, las grasas trans, en las papitas fritas, en las chucherías saladas que vienen en bolsitas, ¿verdad? Que también tienen alto contenido de sal, en los embutidos, en las carnes procesadas para nuestras supuestos sándwiches y hamburguesas y también en los aditivos químicos. Eso da un alto contenido energético y lo que es peor es que a veces esos alimentos están sometidos a manipulación genética. Y aquí hay una lista roja de alimentos o de compañías y alimentos que tienen transgénicos. Ahí ustedes pudieran ver cómo estos alimentos, entre comillas, que vienen en bolsas o en botellas o en plásticos o en lata, son alimentos que hay que revisar, que no vengan con sustancias o se hayan producido con procesos utilizando manipulación genética. Últimamente ha estado apareciendo en estos días una propaganda de una conocida harina de maíz, donde no se echa aquí en Venezuela, pero atrás dice que se utilizaron elementos de manipulación genética transgénicos. Bueno, hay que tener mucho cuidado, hay que leer las etiquetas, hay que tener cuidado con estas marcas y hay que buscar que los alimentos no contengan grasas trans, que el contenido en azúcar sea bajo y que el azúcar contenido y la sal sea baja también. Yo recuerdo una situación con una compañera que hizo un accidente cerebrovascular y ya recuperada la vimos comiendo una de esas chucherías en bolsitas y decía, no, pero es que esto ya no tiene las grasas. Le digo, sí, pero el contenido de sal, ¿le viste cuál es el contenido de sal? Y tú acabas de salir de un accidente cerebrovascular. Bueno, si eso nos pasa a los médicos, imagínense cómo será con las personas que no conocen de esta situación, pero ya ustedes la conocen, por lo menos hoy. Si no la conocían, espero que se les quede marcado. Y tengan muchísimo cuidado con los refrescos. Miren, ahí está esa foto que es tan importante. Cada formato de esos de refresco, ya sea en lata o en bombitas, creo que se llaman, ¿verdad? De medio litro, de 1 litro. Eso que está allí son cubitos de sal, de azúcar, perdón. Eso es lo que tiene cada uno de esos envases. Es el equivalente del azúcar que tiene cada uno de ellos.
aún los que dicen que están libres de azúcar, tengan cuidado, porque para saborizarlos y para que no se dé cuenta la gente de esa falta de azúcar refinada, pues aumentan otras sustancias químicas que no son inofensivas. Y lo otro, bueno, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos una producción masiva y venta masiva de vehículos en el mundo, sobre todo el uso de vehículos individuales, el uso de televisores, de videojuegos y de otros, que lo que hacen es ayudar a la inactividad física, al bajo gasto calórico y por supuesto al sobrepeso y la obesidad. Entonces, sí se puede prevenir. ¿Cómo lo podemos prevenir? Bueno, con una alimentación saludable. Aquí tenemos el trompo de los alimentos, que una creación del Instituto Nacional de Nutrición, donde tenemos las diferentes franjas y nos dicen cuáles serían las raciones de cada una de esas franjas y para qué sirven. Y tenemos el famoso plato de Harvard, ¿verdad? Donde nos dicen en una forma muy didáctica qué debería tener nuestro plato de comida. La mitad del plato de comida debería ser de vegetales o frutas o frutas. Solamente un cuartico de proteínas animales o vegetales. Y el otro cuarto de almidones, que pueden ser, sobre todo se recomiendan los granos y pudieran ser también algunos alimentos que contengan niveles de azúcar, pero complejos. Entonces, no es tan difícil. Si nos llevamos la imagen de este plato, pudiéramos hacer ya una prueba en nuestras casas. Cómo nos estamos sirviendo la comida, cuál es la proporción de lo que estamos sirviendo y cómo estamos combinando. Esta combinación se considera una de las mejores recomendaciones para uno tener una medida de si está comiendo en forma saludable o no. Y sobre todo en proporciones saludables o no. Y lo otro es la actividad física. Hay recomendaciones de actividad física para todas las edades. Ustedes pueden ver aquí en el cuadro que dice actividad física recomendada de acuerdo con el ciclo de vida, de que esta puede empezar desde que uno es bebé. Ya el hecho de poner a un recién nacido boca abajo, ya lo estamos estimulando a una actividad física importantísima para él, que no solamente es aprender a sostener el cuello, a levantar el cuello y sostenerlo como parte de su desarrollo, pero es que ahí está gastando energía, él ya está haciendo una actividad. Y el otro, el gateo. El gateo es importantísimo para esa edad. Y entonces podemos ver como que cada edad tiene actividades que son a lo mejor que nosotros vemos como rutinarias, pero que tenemos que promocionar y animar a que nuestros hijos y nuestras hijas hagan esas cosas de acuerdo con sus edades. Es tan importante que salgan al parque, es tan importante que tengan una bicicleta, un triciclo, que corran, inclusive los juegos en el piso, haciendo legos, etcétera. Nadar, o sea, esas actividades hay que promocionarlas en cada ciclo de vida. Y en las embarazadas también hay que promocionar la actividad. Hay actividades físicas que están permitidas en las mujeres embarazadas y que tenemos que hacer. Ahora, también en la actividad física hay que tomar en cuenta la intensidad, porque no es que yo voy a salir a caminar, camino media hora, pero viendo tiendas. No, esa no nos sirve. Tiene que ser una actividad física que realmente aumente el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y el consumo de energía. Entonces hay muchas, pero muchas guías que nos ayudan a saber. Y ahora en los canales de YouTube usted puede tener diversas demostraciones de qué tipo de actividad física puede hacer usted para su edad, desde hacer yoga sentado o actividad física acostado en la cama, etc. Entonces, sí podemos hacer prevención, alimentación saludable y actividad física. Y la mejor prevención, mis queridas compañeras y también compañeros, es la lactancia materna. La lactancia materna es un factor protector para la diabetes, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2. No lo olviden, no se enganchen en preocuparse por comprar fórmula o preocuparse por la leche de vaca para el recién nacido. Dele de mamar a su bebé. Gracias. Espero que lo disfruten y que tengan de aquí algunos puntos importantes para cambiar su estilo de vida si es necesario. Gracias, doctora, por tan excelente ponencia.
nos permitió aclarar dudas de este tema de salud pública que cada vez más personas están presentando esta dolencia. A ustedes también les agradecemos su participación en todas nuestras emisiones del encuentro y si tienen alguna pregunta no dejen de hacerla a través de nuestras redes sociales. Les agradecemos una vez más, doctora, su presencia, su participación en Expromed Bio y su casa siempre estará abierta para ustedes. Y a ustedes, muchísimas gracias y hasta un nuevo encuentro.